y a costa de ellos estuvieran enriqueciéndose mucho más. Ahora, nuevamente el tema de que la ley de usura dependerá de la fórmula con la que se aplique esta tasa en particular. Eso hay que hacer un cálculo, hay que hacer una fórmula, hay que decir, y que eso debe ser una discusión técnica seria y con legislaciones comparativas que permitan que realmente se respete a la persona usuaria. El otro tema de la ley de insolvencia personal. En Estados Unidos se usa la ley de quiebra. Uno puede declararse en quiebra y pues deja de tener problemas con los acreedores, aunque tiene sus costos financieros a futuro, etcétera. Pero permite salidas. En el país no existe esto. Solo se dice que las deudas o por motivo de deuda uno no va a la cárcel, pero por deber una tarjeta de crédito o $100 en el sistema financiero, aquí le pueden quitar a uno todo, aunque no vaya uno a la cárcel. Sí, definitivamente están los embargos. De hecho, tenemos conocimiento de que incluso en cuentas bancarias existen los débitos automáticos. Entonces, una persona que por planilla es pagada, automáticamente se le es debitado el salario, aunque legalmente no esté permitido, solo hasta el 20%, ¿no? Entonces, este tipo de violaciones sí son graves, definitivamente. Están atentando contra el sustento familiar. En ese sentido, nosotras y nosotros como CDC hemos propuesto a la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Defensoría del Consumidor y a la Superintendencia de Competencia una ley de insolvencia personal. Esta ley consiste precisamente en abrir el mecanismo de diálogo y de conversación entre aquellas personas que no pueden honrar sus deudas por condiciones muy particulares, por ejemplo, la pérdida de empleo en todo este contexto de crisis, puede ser también por la precariedad del empleo, o sea, puede que alguien que tenía anteriormente un empleo, pero que por la necesidad, aunque tiene una entrada económica, no puede definitivamente cubrir las mismas necesidades que tenía o los mismos elementos que cubría anteriormente, y que necesite ese apoyo pertinente del Estado. Hemos propuesto entonces a bien que haya ese diálogo y que es esa posibilidad de mediación de una institución gubernamental entre una entidad financiera y entre la persona afectada. Como bien dijimos anteriormente, estamos hablando del 5.31% del universo general de las personas que tienen tarjeta de crédito. Entonces es algo que se podría hacer perfectamente. Somos buena paga y no habría mucho riesgo con eso, o podríamos tener también la idea de que si yo permito que la gente se declare en quiebra, bueno, entonces habrá abusos. No necesariamente, yo creo que depende mucho, porque también está en la ley de insolvencia personal, de todo un proceso de formación financiera que se le dé a las personas. Creo que hasta ahora que se ha abierto el debate sobre la ley del sistema de tarjetas de crédito, hemos visto en los medios de comunicación diferentes anuncios de entidades financieras llamando a tener prudencia en el manejo de su tarjeta como tal, ¿no? Que bueno, yo lo he visto. Claro, aquí también para los bancos ya no es buen negocio embargar a la gente, eso estamos claros, ellos mismos lo dicen, el interés no es quedarnos con las cosas de la gente, sino que solventar la situación financiera, porque ellos al final, como ahora son entes mundiales, les es más problema estar vendiendo o revendiendo un terreno o una casa por una deuda, una tarjeta de crédito. Pero ¿cómo manejaría esta ley esa capacidad que podía tener alguien de decir, bueno, me voy a endeudar, voy a ir a pedir y después no lo pago? Bueno, definitivamente tiene sus llaves, ¿no? Sus candados. No es que estemos diciendo que con esta ley, que solamente ha sido entregada a las instituciones, todavía no está ni siquiera en la Asamblea Legislativa, para que la gente también no tenga expectativas como muy inmediatas o falsas expectativas, ¿no? Aquí sí hay que comentar que hay ciertos elementos a considerar por un equipo técnico conformado por personas juristas y por economistas, al efecto de determinar si procede o no procede la figura de insolvencia personal. O sea, hay una evaluación previa. ¿Y cómo va el ambiente político en la Asamblea para aprobar esto? Bueno, nosotras y nosotros lo que hemos visto es que hay mucha anuencia a efecto de lo de la ley del sistema de tarjetas de crédito. Habrá que ver en la práctica, porque sí ya se dijo que sí hay urgencia de aprobar esta propuesta de ley, que sí se va a abrir la discusión, pero bueno, ya casi llegamos a 30 y no ha sucedido, que se había puesto como una fecha tentativa el 30. Vamos a ver cómo se va moviendo. Igual de nuestro lado, la intención es como nutrir toda esta propuesta de ley de insolvencia personal con las instituciones gubernamentales, que de hecho recordamos a las instituciones a las que ya entregamos esta propuesta que hagamos o retomemos una mesa técnica para realmente poder presentar esto a la Asamblea Legislativa, y después en la Asamblea Legislativa el proceso esperemos que sea lo suficientemente fluido a efecto de que las personas usuarias o las personas que se han visto afectadas por todo este contexto de crisis puedan tener entonces una sombrilla protectora.
Naida, muchísimas gracias por habernos acompañado y permitirnos las opiniones del CDC sobre estos temas financieros importantes. Gracias a ti, Rafael, amigas y amigos televidentes, gracias por dejarnos entrar a su casa esta mañana. Gracias, como siempre, por su sintonía y por su preferencia a estas opiniones que van generando en usted criterio propio sobre la realidad nacional. De eso se trata. Una pausa y regresamos con los deportes y las noticias del Vaticano. Gracias al gentil patrocinio de Banco de América Central, Credomatic, hemos llevado hasta sus hogares opiniones